buenas a todos y bienvenidos hoy de nuevo a mi canal. Hoy voy a comentaros el montaje de MotorGuide paso a paso. Los 5 pasos para montar correctamente un MotorGuide a bordo son: paso 1. Decidir dónde montarlo. El primer paso a la hora de plantearnos montar un motor eléctrico a bordo es buscar el sitio idóneo donde ubicarlo. Este es el proceso más importante y al que más tiempo debemos dedicar reflexionando para encontrar su lugar y posición ideal. En mi caso, por mi unidad comprada, para que opere de manera eficiente, debe montarse siempre en proa, ya que este tipo de motor, como es el XI5, está diseñado para ser montado en proa y para mover la embarcación desde ese punto, por lo que no es aconsejable montarlo en ningún otro lugar de la embarcación. Es entonces justo en proa donde deberemos buscar exactamente cómo ponerlo, teniendo en cuenta siempre que el motor tiene 2 posiciones, una posición recogido y otra posición extendido. Por lo que hay que analizar y calcular bien dónde se va a poner, asegurando que se pueda realizar tanto la maniobra de abatimiento como la recogida del motor sin problema, así como estar bien seguros de que la base es suficientemente resistente para aguantar la presión que ejercerá el motor a la hora de frenar el barco los días de mucho oleaje. Esto es crucial, ya que, aunque no lo parezca, el motor llega a realizar muchísima fuerza y necesita estar perfectamente anclado a la base para no tener ningún problema de futuro. Paso 2. Determinar cómo fijar el motor. El motor se puede fijar de varias maneras. Una manera es fijar directamente a proa, sin ningún refuerzo intermedio, pero en mi opinión es la menos aconsejable, ya que la fuerza que hace cuando trabaja podría romper el poliéster de la proa si no se refuerza. Otra manera es montar entre el poliéster y el motor una plancha de refuerzo que haga de sándwich y que refuerce el poliéster para evitar roturas indeseables. Tanto en un caso como en otro se deberá poder acceder por abajo al anclaje para poder fijar las tuercas necesarias para anclar convenientemente el motor. Este tipo de montajes tiene un gran inconveniente y es que cuando necesitamos desmontarlo o sacarlo del barco suele ser muy engorroso su desmontaje. Yo he optado por la tercera manera de montarlo y en mi opinión este es el más recomendable de todos los montajes y se trata de montarlo con una plancha o soporte de liberación rápida, elemento que existe ya a la venta de la misma marca de MotorGuide, y esto es una plancha de teflón con 2 partes bien diferenciadas y preparada para ser acoplada al lugar exacto donde queramos poner nuestro motor. Y a través de un sencillo diagrama de montaje podremos montar esa base en nuestro barco, que además hará de refuerzo. Esta plancha se divide en 2 cuerpos, el que queda fijo a modo de base en nuestro barco y el que queda fijado al motor eléctrico, encajando a la perfección uno dentro de otro a la hora del montaje definitivo. De este modo, el montaje quedará listo para poder montar y desmontar con rapidez nuestro motor a la embarcación sin apenas esfuerzos, tantas veces como sea necesario. Además, por lo general, este montaje también requiere de un soporte a medida extra que sirva de base para añadir a la proa resistencia y así complementar con la plancha o soporte de liberación rápida. Para este proceso de montaje hay que tomar precauciones y fijarse bien qué parte va delante y cuál va detrás, pues la pieza no es simétrica. Lo más importante es asegurarnos siempre que una vez montado quede libre el hueco para la pértiga, garantizándose así que pueda bajar hasta su sitio justo sin que nada la moleste. Esta plancha te permite además montar un clip para poder asegurar el motor al barco con un candado en lugar que desees, a la derecha o a la izquierda. El montaje de la parte grande de teflón es el que va atornillado directamente a la base del motor. Y para fijarlo es muy sencillo, simplemente hay que desmontar la pieza de plástico lateral como se puede ver en las imágenes y a continuación buscar los huecos dispuestos para pasar los tornillos. Pero ojo, no equivocar los huecos, pues no servirá pasarlos por cualquiera. Es importante que se sigan las instrucciones del montaje que trae consigo. Paso número 3. Sujetar el motor a la embarcación. Lo siguiente es sujetar la parte que corresponde quedarse fija en la embarcación. Yo, en mi caso, para la base de la embarcación, como tengo una proa muy alta, he intentado ganar unos centímetros sacando una plataforma hecha a medida de acero fuera de la mura de proa, aprovechando el hueco de la roldana que había. He realizado esta pieza de acero inoxidable con el ángulo exacto y los mismos huecos de los tornillos que había para pasar por ahí la pieza que soporta la base del motor.
y a la que además he añadido un ángulo de 90 grados en escuadra que soporta y refuerza el empuje del motor. Y este lo he hecho fijo a través de un tornillo pasante al cuerpo de poliéster de la proa de la embarcación. Todos los tornillos llevan dentro arandelas y tuercas dobles para fijar y afianzar bien la presa de estos tornillos. Una vez montada cada una de estas piezas en su lugar correspondiente, será fácil fijar el motor a la embarcación y hacerlo fijo con la pieza o uña de acero que trae para tal fin. Y además, como ya he comentado, podremos, si lo deseamos, incluso asegurar el motor con un candado si lo vamos a dejar fijo en la embarcación y no queremos que ningún amigo de lo ajeno se apropie de él. Una vez montado el motor, quedará preso en su lugar y deberemos confirmar entonces que cumple varias premisas. 1. Que se pueda subir y bajar de manera cómoda y sin esfuerzo. 2. Que el motor, cuando esté arriba recogido, esté siempre apoyado en algún soporte o superficie para que no bascule cuando la embarcación se desplace a altas velocidades, ya que esto no es bueno y podría dañar al motor. 3. Asegurar que una vez en el agua el motor pueda girar en todas direcciones, incluso flexando sobre sí mismo sin riesgo a que toque ninguna parte del casco. Y 4. Asegurar que mínimo está la hélice 50 centímetros por debajo del agua. Paso cuarto, instalación eléctrica. Una vez montado el motor sobre la embarcación, ya tenemos el 50% del trabajo hecho. Es ahora el momento de la instalación eléctrica. Dependiendo del voltaje de nuestro motor, necesitaremos una instalación de 12, 24 o 36 voltios. Y no solo tenemos que tener en cuenta el voltaje, sino que también hay que tener en cuenta el amperaje, ya que tenemos en el mercado baterías de diferentes amperios. La elección del amperaje estará relacionada con la fuerza que tenga que realizar nuestra batería, según el peso de nuestro barco, pero ojo, a más amperaje, más pesa la batería en sí. De manera que mi recomendación es preguntar siempre a algún técnico, según el peso de vuestro barco, qué amperaje necesitáis. Las baterías se pueden montar unitarias del voltaje necesario o en su lugar montar varias en paralelo para conseguir igualmente la potencia necesaria. Yo en mi caso, para este motor en concreto, he instalado una de 24 voltios y 80 amperios. Yo he optado por una batería ya que no tengo mucho espacio y así con una sola batería queda todo resuelto. Además, es la opción que más me han recomendado diferentes expertos por mi tipo de instalación. En mi caso, además he escogido una batería de litio, sabiendo que es la batería que más larga vida me da con mucha diferencia, ya que puede dar sin problemas más de 1000 cargas con absoluta fiabilidad. Además, el litio te da una potencia continua garantizada hasta más del 90% del gasto de la misma, de manera que el motor funcionará en pleno rendimiento mientras tengas batería, y no irá poco a poco bajando su funcionamiento conforme se vaya desgastando la batería, como podría ocurrir con otro tipo de baterías. Hay muchos casos en los que la batería de ion litio ha prendido generando un incendio durante la carga, provocando la pérdida de la embarcación. Y esto era un serio miedo que tenía antes de decidirme. Sin embargo, me comentaron que existían baterías de litio, pero con un porcentaje de fósforo y de hierro que se denomina litio fósforo ferroso y que me garantizan que no prenderá como las de litio puro. De manera que me decidí por estas. Pese a tener un precio elevado, pensé que vale la pena invertir por la calidad que aportan a la hora del uso, así como por la longevidad de la misma. Una vez tomada la decisión de qué batería montar, ahora tocaba escoger el sitio y realizar el montaje. Es aconsejable que la batería esté lo más cercana posible al motor eléctrico, de manera que busqué justo debajo, en la caja de anclas, y allí preparé primero una base de madera cortada a la medida y fijada con Sikaflex para dejar la batería bien posicionada a nivel y además con un buen hueco bajo por si entrara agua nunca tocara esa batería. De esta manera, la batería estará siempre a salvo del agua que pueda entrar a bordo. El siguiente paso fue preparar la cubierta con un pasacascos para los dos cables de manera que garantice la conectividad con el interior de forma estanca y pasar a través de esta pieza dos cables de 5 milímetros de grosor y en ambas partes montar un enchufe estanco tipo Anderson. Estos enchufes son los que se suelen utilizar en embarcaciones y en caravanas porque son muy fiables, tienen polaridad y son robustos y fáciles de poner y quitar. De manera que usé este tipo de conexiones en todos los terminales. Evidentemente, al cable de corriente del motor le monté otro enchufe Anderson, claro está. Este cable me permite
Si quiero soltar el motor y llevármelo a casa, podré hacerlo con libertad solamente soltando aquí la toma. Luego, a nivel interno, ese cable a su vez tiene otro enchufe Anderson. Este es porque a nivel interno tengo montado por un lado la batería y por otro lado el cargador de la batería. También he añadido al montaje de la línea de la batería un disyuntor de 60 amperios directo entre la batería y el motor, que hace la función de fusible por si hubiera alguna subida o sobrecarga de la instalación, para así poder salvar el motor de algún sobrecalentamiento no deseado. También he instalado un enchufe Marinco especial para la conexión de puerto. Es un enchufe IP56 de 16 amperios y de 230 voltios. Especial para exterior y que es donde tomo la corriente del pantalán para cargar las baterías. De manera que en la caja de las baterías puedo escoger si conecto las baterías a puerto a través del enchufe Marinco o si por el contrario doy con las baterías energía al motor eléctrico. Todas estas conexiones a través de enchufes Anderson para garantizar siempre la estanqueidad y polaridad justa. Paso quinto. Por último está el montaje para conectar el motor eléctrico a mi equipo multifunción Lowrance. Para esto debía conectarlo a la red NMA 2000 del barco. Yo ya tengo instalada esta red, algo imprescindible para este montaje. La tengo porque uso diferentes equipos conectados entre sí, como el piloto automático, 2 transductores, radar y algún equipo multifunción adicional, de manera que lo que tuve que hacer fue, primero, adquirir el cable de datos correspondiente y compatible, que se llama Pinpoint, y es el cable que conecta directamente del cable que trae de datos el motor eléctrico a la T de la red NMA 2000. En mi caso fue algo tedioso, pues tengo el montaje de la red en la consola central y los cables no llegaban, así que tuve que comprar un cable extra largo para poder hacer la extensión por debajo de la cubierta, para que obviamente no quede ningún cable por encima de la cubierta, ya que esto podría ser peligroso. Ojo, este motor trae mando a distancia y este último paso te lo puedes saltar si lo deseas, pero no disfrutarás al 100% de las posibilidades de uso del motor guide que te dará tenerlo conectado a tu equipo Lowrance. Pero ya profundizaré en otro vídeo sobre este tema. Una vez conectado también el motor a la red NMA 2000 de la embarcación, solo queda montar un soporte para que el motor, cuando esté recogido, descanse convenientemente y no sufra con el vaivén de las olas. De manera que le instalé este sencillo accesorio Borica que me permite adaptar a la medida exacta la base y poner y quitar si lo necesito a mi antojo. Además, reforcé la pieza superior de espera con una pieza extra de aluminio de fácil quita y pon, y que me garantiza la robustez necesaria para cuidar el motor durante las travesías. Bien, este montaje era muy fuerte y resistente, pero al segundo día de uso empecé a notar cómo el poliéster se estaba rajando y hacía unas flexiones y unas torsiones que no me gustaban nada. No me pareció del todo seguro y por si acaso he decidido reforzar la proa añadiendo un tirante de acero inoxidable con una pletina que hace firme desde el casco justo en la argolla en la que hay para sujetar la barca al cabrestante cuando se sube la barca al remolque hasta la base de acero proyectada para aguantar el motor eléctrico. Así, descansa toda la fuerza en el casco, aliviando la presión que sufría la pieza de poliéster de la mura de proa y garantizando que los balones tampoco sufran y que no acabará rompiéndose o despegándose. Ahora ya puedo decir con tranquilidad que mi motor eléctrico está bien montado y con garantías de que funcionará a la perfección. En los próximos programas os enseñaré cómo lo uso yo y qué funcionalidades tiene, todas ellas súper interesantes.